Durante la cena familiar, mi nuera le habló al guardia. «Saquen a esta pobretona de la mesa». No tenía la menor idea de que yo era la dueña de la compañía en la que ella trabajaba. Al día siguiente, la mandé directo al área de lavado de platos. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esto». Debí haberlo presentido desde que toqué el timbre. Normalmente, era mi hijo Marcos quien abría la puerta con esa sonrisa cálida que siempre le recordaba de niño. Pero esta vez fue Valeria quien atendió, con sus uñas perfectamente pintadas aferradas al picaporte, como si esa fuera su casa, como si de verdad creyera que era suyo ese lugar. «Ah, ya llegaste», dijo con ese tonito que solo usaba conmigo, ese que me hacía sentir como si estorbara en la casa de mi propio hijo. Apreté más fuerte la bolsita de regalo que llevaba. Había tejido un suéter para Mateo, mi nieto, y me había tardado semanas en terminarlo. «Hola Valeria, le traje algo a Mateo por su cumpleaños». Ella no se quitó para que pasara. Me escaneó de pies a cabeza, deteniéndose en mi vestido negro, el más bonito que tengo, aunque claramente no le parecía suficiente. «Marcos todavía se está cambiando. Los demás invitados ya llegaron». Los demás invitados. Ni siquiera sabía que iba a haber otros. Marcos me había llamado la semana pasada, hablándome con esa voz apretada que se le pone cuando Valeria anda cerca, y me dijo que sería una cena familiar chiquita por el cumple de 5 años de Mateo. Cuando logré entrar, la diferencia fue como una bofetada. La sala estaba llena de parejas bien arregladas, con joyas que brillaban bajo la lámpara de cristal. Hablaban en ese tono bajito y presumido que usan los que creen que lo que dicen es más importante que lo que dicen los demás. Reconocí a varias personas de las páginas sociales del periódico del pueblo. «Abuela Elena». La voz de Mateo cortó el murmullo de los adultos como luz entre nubes. Corrió a abrazarme con los brazos abiertos. Por un momento, todo se sintió en paz otra vez. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije bajito mientras lo abrazaba fuerte. Olía a pastel y a esa ternura que solo tienen los niños. «Te hice algo especial». Pero antes de que pudiera darle el suéter, Valeria le puso una mano en el hombro y lo alejó. «Mateo, ¿recuerdas lo que hablamos? La abuela tiene que lavarse las manos primero. ¿Por qué no te vas a jugar con tus primos?» El mensaje era claro. Yo no estaba lo suficientemente limpia para tocar a su hijo. La cena fue peor. La mesa era larguísima, puesta con una vajilla que no había visto jamás. Seguro fue un regalo de algún familiar de Valeria. Me sentaron en la punta, justo entre una silla vacía y un amigo de universidad de Marcos que no paró de hablar en voz alta sobre su nueva inversión. Marcos me miró una vez mientras servían los entremeses. Me lanzó una sonrisa floja, pero cuando Valeria le susurró algo al oído, él desvió la mirada. Sentí que algo dentro de mí se caía. «Así que, Elena...» La voz de Valeria retumbó por toda la mesa cuando ya estaban sirviendo el plato fuerte y todos callaron. «Marcos me contó que todavía sigues en esa empresita de limpieza». La manera en que pronunció empresita la hizo sonar como si fuera algo sucio. Varios invitados voltearon a verme con una expresión mezcla de lástima y chisme contenido. Sentí cómo el calor me subía por la cara. «Sí, tengo un negocio», respondí en voz baja, sin ganas de hacer un escándalo. Valeria soltó una risita que sonó como hielos cayendo en un vaso. «¡Ay, qué lindo! ¡Un negocio!». Se giró hacia la señora que tenía al lado. «Elena se dedica a limpiar oficinas. Es un trabajo muy sencillo». La señora asintió con educación, pero noté ese cambio mínimo en su cuerpo, esa forma en que se inclinó apenas para alejarse. Ese gesto lo había visto muchas veces. El pequeño retroceso que tiene la gente cuando cree que está frente a alguien por debajo de su nivel. Intenté seguir comiendo, pero cada bocado sabía a polvo. A mi alrededor hablaban de casas en Los Cabos, de inscripciones en colegios privados y de inversiones. Yo no tenía cómo meterme en esas conversaciones, o mejor dicho, nada que ellos quisieran oír de alguien como yo. Todo se vino abajo cuando sirvieron el postre. Mateo se escapó de la mesa de los niños y se subió a mi pierna, con los dedos llenos de pastel de chocolate. «Abuela, ¿me cuentas el cuento de la princesa que se salvó sola?». Era lo nuestro.
Una historia que yo había inventado hace años, de una princesa que no necesitaba que nadie la salvara porque era lista y valiente. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Valeria ya estaba de pie, la cara roja de coraje. «Mateo, bájate de ahí ya mismo». Su voz cortaba como vidrio. «Vas a ensuciarte la ropa». «Pero mamá, quiero escuchar el cuento de la abuela». «Dije ya». Lo bajó de mi regazo con tanta brusquedad que Mateo soltó un quejido. Luego me miró con los ojos encendidos. «Creo que ya es hora de que te vayas». Todo el comedor se quedó en silencio. Hasta el hombre que no había parado de hablar de negocios se quedó mudo a mitad de frase. Sentí que todos me miraban. «Valeria, por favor», empecé. La voz apenas salía. «Es el cumpleaños de Mateo». «Seguridad». Zrenia gritó fuerte, aunque ahí no había nadie con uniforme. «¿Pueden sacar a esta mujer de aquí? Está arruinando nuestra cena familiar». Marcos se levantó despacio, la cara blanca. «Valeria, es mi madre». «¿Tu madre?» «Swing», repitió ella, con veneno en cada palabra. «Ella no tiene lugar en una mesa de gente bien. Mírala, Marcos, nos está haciendo quedar mal, lo está haciendo pasar vergüenza, está avergonzando a nuestro hijo». No me acuerdo de haberme levantado, no me acuerdo de haber caminado hacia la salida, solo me acuerdo del ruido de mi propio corazón y de las miradas que sentía clavadas en la espalda. Ya en la puerta, me volteé una vez, esperando que Marcos me mirara, que dijera algo, que hiciera algo. Él solo veía su plato. El aire fresco de la noche me azotó la cara al salir. Me temblaban tanto las manos que apenas podía hallar las llaves del carro. Mientras revolvía a ciegas mi bolsa, escuché cómo se cerraba la puerta principal tras de mí con un clic seco y final. Ya sentada en el carro, me vi en el retrovisor. 68 años encima, el cabello plateado un poco revuelto por el abrazo entusiasta de Mateo, luciendo mi vestido más bonito, que de repente se sentía como si trajera puesta una bata vieja. Tenía el mismo aspecto que Valeria describió con crueldad, una anciana perdida que no sabe en dónde está parada. Pero lo que Valeria ignoraba, lo que ninguno de ellos sabía, era que al amanecer yo iba a presentarme en las oficinas centrales de Tecnologías Horizonte, subiría en el elevador hasta el último piso y tomaría asiento tras el escritorio de caoba en la oficina de la esquina. La misma empresa donde Valeria trabajaba como gerente de mercadotecnia, creyendo que iba subiendo la escalera del poder con su lengua filosa y su frialdad bien calculada. No tenía idea de que la mujer que acababa de humillar era la fundadora y directora general de la compañía que le pagaba cada quincena. Mientras manejaba de regreso por las calles silenciosas, con las manos ya firmes en el volante, tomé una decisión. Valeria quería darme una lección sobre saber cuál es mi lugar. Mañana yo le enseñaría el suyo. Llegué a Tecnologías Horizonte a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual. El edificio estaba en completo silencio bajo la luz suave del amanecer, su fachada de cristal reflejando el cielo pálido como si fuera un espejo. Yo había levantado esa empresa desde cero hace 35 años, cuando todavía se burlaban de la idea de que una mujer pudiera iniciar un negocio de tecnología. Ahora, le daba empleo a más de 2,000 personas en 3 estados. Miguel, el guardia de seguridad, se me quedó viendo con cara de sorpresa al verme llegar tan temprano. «Buenos días, señora Ramírez. Hoy sí se levantó con las gallinas». «No pude dormir», le dije, y era cierto. Me había pasado toda la noche repasando cada momento de la cena, cada palabra cargada de veneno, cada mirada de lástima de los que estaban ahí. Mi oficina abarcaba toda la esquina noreste del piso 42. Los ventanales de pared a pared ofrecían una vista impresionante de la ciudad, pero esa mañana ni siquiera la volteé a ver. Me fui directo a mi computadora y abrí la base de datos de empleados. Valeria Montenegro de Ramírez, gerente de Mercadotecnia, División de Campañas Digitales, contratada hace 18 meses. Me quedé mirando su foto de empleado. Tenía la misma sonrisa altanera que traía anoche cuando me llamó «pobre vieja». Según su expediente, había causado buena impresión al gerente de contratación por su personalidad enérgica y sus propuestas frescas para conectar con los clientes.
Su sueldo era más alto que lo que gana mucha gente en un par de años. Di clic para ver más a fondo sus archivos, evaluaciones de desempeño, asignaciones, comentarios de colegas. Lo que encontré me revolvió el estómago. 3 quejas formales contra ella en los últimos 12 meses, todas presentadas por empleados de edad avanzada. Margarita Campos, de 61 años, del área de contabilidad, denunció que Valeria la había avergonzado frente a todos durante una junta presupuestal, tachando sus métodos de anticuados y diciendo que ya era hora de ceder el lugar a alguien que sí entienda cómo se hacen los negocios ahora. La queja fue rechazada después de que Valeria dijera que solo estaba defendiendo la eficiencia. Roberto Villanueva, de 58 años y parte del equipo de soporte técnico, comentó que Valeria le había exigido trabajar horas extras en sus proyectos personales mientras lo criticaba por su lento ritmo de trabajo y su incapacidad para seguirle el paso a las generaciones más jóvenes. Una vez más, el asunto fue ignorado porque su jefe salió en su defensa, mencionando sus altos estándares. La tercera queja vino de Juana Rodríguez, supervisora de limpieza de 63 años. Según se supo, Valeria se había quejado con recursos humanos diciendo que Juana era poco profesional y que no comprendía instrucciones básicas, después de que Juana no reprogramara de inmediato la limpieza de una sala de juntas ante un cambio de último momento que Valeria había solicitado. Juana fue transferida al turno nocturno. Me recargué en la silla mientras una rabia fría se acomodaba en el pecho. Esto no era solo por lo que me había hecho a mí. Era un patrón. Valeria se ensañaba con los empleados mayores, usaba su cargo para rebajarlos y se escudaba en que la empresa no quería meterse en problemas internos para salir impune. El celular vibró, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, agotada. Lamento lo de anoche. Jennifer tragó saliva y asintió. ¿Qué quiere que haga? Me incliné hacia ella, ya sin dudas. Quiero que la reubiquen de inmediato. Hoy, ¿a qué área? Pensé en Juana Rodríguez, empujada al turno de noche porque a Valeria le incomodaba. Pensé en Margarita Campos, ridiculizada frente a todos por usar técnicas que siempre le habían funcionado. Pensé en Roberto Villanueva, trabajando horas de más en tareas que no le correspondían mientras lo tachaban de lento y anticuado. Servicios de alimentos. La balosa. Los ojos de Jennifer se abrieron como si acabara de ver un fantasma. Señora Ramírez, eso sí que es un bajón fuerte. Seguro que va a querer meter una queja. Pues que lo haga. Dile que es parte de un nuevo plan de la empresa para que los jefes conozcan de verdad cómo funciona todo desde abajo. Dile que es algo momentáneo, en lo que se reorganiza su área. ¿Y si no quiere cooperar? Le sonreí, pero no era una sonrisa amable. Entonces que busque chamba en otro lado. Seguro que hay muchas empresas que valoran su actitud emprendedora. Cuando Jennifer salió, me quedé mirando por la ventana, desde el piso 42. Allá abajo, la gente caminaba como si fueran hormigas, cada quien metido en lo suyo, sin saber nada de las decisiones que les cambiaban la vida sin que se dieran cuenta. Mañana, Valeria iba a empezar en la cafetería del sótano. Se pondría la red para el cabello y lavaría platos en fregaderos grandotes, codo a codo con la misma gente que antes llamaba reliquias y estorbos. Ahí iba a entender cómo se siente que te menosprecien, que duden de tu capacidad, que te traten como si fueras invisible. Y todo eso sin saber que la mujer a la que había querido humillar la noche anterior era la que ahora tenía el poder de decidir su destino. Levanté el teléfono y marqué al encargado de la cafetería. Había cosas por hacer. En la cafetería del sótano de Tecnologías Horizonte no paraba el ruido. Los lavavajillas industriales, las ollas hirviendo, los trastes chocando. Subía el vapor de los fregaderos donde se tallaban y desinfectaban los platos antes de meterlos a las máquinas. Era chamba de la que sostiene a toda la empresa, aunque casi nadie lo vea. Yo estaba parada en el pasillo de servicio, usando un uniforme de limpieza que me prestaron del área de mantenimiento. A mis 68 años, bien podía pasar por una de las trabajadoras más veteranas.
el pelo plateado escondido bajo una gorra vieja y una tablita con papeles en mano para completar la finta. Valeria ya llevaba 3 días ahí. Desde la ventanita de la cocina, la vi batallar con la manguera de presión. Su manicura carísima ya se estaba cayendo a pedazos. Traía la red en el cabello, el mandil de plástico reglamentario y una cara de coraje contenido que hacía que varios compañeros prefirieran alejarse. «Esto es una locura», le murmuró a María, la señora que trabajaba a su lado. «Tengo una maestría en mercadotecnia. Llevaba campañas millonarias. Y ahora me tienen lavando platos como si fuera una... ¿Una qué?», la interrumpió María, seria. Tendría unos 55 años, con las manos curtidas de tanto trabajar. «¿Piensas que este trabajo nos hace menos que tú?». A Valeria se le subieron los colores. «No quise decir eso. Solo digo que estoy preparada para algo más». «Todas estamos preparadas para algo, mija», dijo Juana Rodríguez, que estaba cortando verdura en la estación de al lado. La identifiqué por los archivos. Fue la misma de la que Valeria se quejó, la que mandaron al turno de noche. Juana ni se imaginaba que su verdugo estaba ahora tan cerca. Pero cualquier trabajo honesto tiene su dignidad. Valeria puso los ojos en blanco en cuanto Juana se dio la vuelta. Claro, como si eso fuera fácil para ella. Seguro que lleva toda la vida haciendo lo mismo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Ni siquiera aquí, ni siquiera rebajada a fregar platos como todos, podía Valeria evitar mirar por encima del hombro a los demás. Mi celular vibró con un mensaje de Marcos. «Mamá, Valeria anda mal en el trabajo. Dicen que están haciendo cambios. Está muy estresada. ¿Podemos cenar el fin de semana? Solo nosotros 3», contesté. «Lo voy a pensar». Pero ya sabía cuál era mi respuesta. Ver a Valeria durante estos 3 días me había dejado claro que su manera de ser no se quedaba en las comidas familiares. Esa forma de tratar a la gente le salía natural. Estaba metida en lo más hondo de su forma de ser. Al 4.º día me acerqué más. Entré a la cocina en pleno mediodía, cuando el ruido y el desmadre eran lo bastante intensos como para cubrirme. Caminé hasta el área de lavado donde Valeria fregaba los trastes, completamente venida a menos. Su cabello güero caía sin vida bajo la malla y las ojeras le marcaban la cara. «Disculpe», dije con voz dura y con un acento apenas notorio. «Necesito limpiar el piso por aquí». Valeria apenas volteó a verme. Como sea, nada más no se me atraviese. Empecé a trapear cerca de ella, colocándome lo suficiente para oír lo que platicaba con Luis, un chavo que llevaba días echándole la mano para que se acoplara. «No sé por qué me están haciendo esto», se quejaba Valeria mientras raspaba los platos con una fuerza que no venía al caso. «Seguro fue esa vieja amargada de recursos humanos. Nunca le caí bien». Luis negó despacio. «Jennifer es justa, la neta. Capaz que sí es solo temporal, como dijeron». «Temporal mis chanclas», respondió Valeria de golpe. «Esto es un castigo por algo. Nomás no doy con qué». Señaló hacia la cocina con la mano toda enjabonada. «Mira este lugar, mira a esta gente. Yo no tengo nada que ver con esto. Oye», dijo Luis bajito, «esta gente se parte el lomo, son buena onda». Valeria soltó una risa seca. «¿Buena gente?» «Luis, ya despierta. Esta es la raza que no pudo con nada más. Están aquí porque no les da para más, ni en cabeza ni en habilidades». Dejé de trapear. Apreté más fuerte el palo del trapeador. Todo alrededor seguía con su ritmo, pero para mí el ruido se apagó, como si estuviera sola en una burbuja tragándome lo que acababa de oír. «Esa señora de allá», siguió Valeria señalando a Juana. «Seguro ni acabó la prepa. ¿Y la otra, la que tiene acento? Capaz ni papeles tiene. Deberían dar gracias por lo que sea que les den». Luis se veía incómodo. «Valeria, eso no es... ¿A poco no es cierto? Mira, sé que suena fuerte, pero hay gente que nació para mandar y otra para seguir. Unos crean valor y otros solo están para mantener todo andando, solo mantenimiento. Como si los que hacen que la empresa siga funcionando, los que permiten que empleados como ella antes hicieran su trabajo importante, valieran menos como personas». Seguí trapeando, yendo de un lado a otro por la cocina, oyéndola hablar pestes de los compañeros.
Se burló del inglés de María, le dijo ingenuo a Luis por defender a los empleados más grandes, y se rió con mala leche del aspecto de Juana. Lo peor, dijo mientras enjuagaba un montón de platos, es que mi suegra seguro está feliz con esto. De seguro allá está en su depita, riéndose de que a su nuera tan exitosa ya se le bajaron los humos. Se me heló la sangre. Incluso ahora, incluso con todo lo que le estaba pasando, todavía pensaba en cómo echarle la culpa a alguien más. ¿Tu suegra? Zrenia le preguntó Luis. Uf, es una señora ridícula que piensa que por vieja ya el mundo le debe algo. Se apareció en el cumple de mi hijo vestida como si fuera al tianguis, hizo pasar vergüenza a mi esposo frente a todos. No me quedó de otra más que correrla. ¿Y cómo lo decía? Parecía que ella era la víctima, como si a ella la hubieran ofendido. No dijo nada de que llamó a los de seguridad ni de lo feo que hizo quedar a los demás. En su versión, era una mujer defendiendo a su familia de una parienta que daba pena ajena. ¡Qué complicado!, soltó Luis con tono neutral. Es una amargada que nos tiene envidia, respondió Valeria. Toda la vida hizo trabajo rudo y no puede aceptar que su hijo se casó con alguien con estilo, con estudios. Lo que quiere es vernos caer. Trabajo rudo, justo como el que estaba haciendo en ese momento, como el que hacían todos los días, con orgullo y sin quejarse, quienes la rodeaban. Terminé de trapear y ya iba saliendo cuando otra vez la voz de Valeria me paró en seco. ¿Sabes qué es lo más enfermo de todo? Que mi esposo hasta le tiene lástima. Dice que yo debería disculparme por cuidar a mi familia de una vergüenza. ¿Tú puedes creer eso? Al irme, todavía alcancé a escuchar a Luis decir bajito: tal vez deberías hablar con ella, la familia importa. Valeria soltó una risa cortante, helada. ¿Familia? La familia de verdad no llega viéndose como si viviera en una colonia jodida. La familia de verdad sabe cómo comportarse. Ya en el pasillo de servicio empecé a temblar. Me recargué contra la pared, me quité la gorra y me pasé los dedos por el pelo ya canoso. 3 días lavando platos, viendo cómo vivía la gente de su mundo, trabajando al lado de quienes antes menospreció y no había cambiado nada. Si algo, estaba más convencida de su manera de pensar. Esa misma noche volvió a llamar Marcos. Mamá, me tiene preocupado Valeria. Esto del trabajo la está afectando mucho. Llega todos los días cansada y con coraje. ¿Qué opina al respecto?, pregunté, aunque ya sabía lo que iba a decir. Está convencida de que alguien en su chamba la está saboteando. Cree que es una especie de discriminación, tal vez porque es joven y le ha ido bien. Se detuvo un momento. Me pidió que te hablara, de hecho. Quiere pedirte perdón por lo de aquella noche. Por poco se me escapa una carcajada. Valeria no buscaba disculparse por remordimiento real, sino porque necesitaba apoyo. Estaba en busca de alguien a quien culpar por su situación, y se dio cuenta de que pelearse con la familia no era tan buena jugada. Dile que todavía no estoy lista para hablar con ella, dije. Mamá, por favor, en serio la está pasando mal. Marcos, dije tranquila. ¿Valeria te contó qué hace exactamente en su nuevo puesto? Un tipo de programa de rotación, creo. Está aprendiendo varias partes del negocio. Rotación, no lavar trastes. No estar al lado de la misma gente que llevaba meses despreciando. Ni siquiera frente a su marido podía admitir la realidad de lo que estaba viviendo. Ya veo, dije. Bueno, seguro que está aprendiendo un montón. Después de colgar, me quedé sentada en mi departamento tranquilo, dándole vueltas a la imagen de esa mujer que observé por 3 días. Mañana me mostraría. Mañana, Valeria iba a entender que la vieja patética, a la que había ridiculizado, tenía su futuro en sus manos. Pero antes, quería ver cómo reaccionaba cuando notara que todo lo que creía saber sobre el poder y el estatus acababa de voltearse. El viernes en la mañana llegué más temprano de lo normal a la oficina. La decisión se me solidificó durante una noche en vela. Observar a Valeria casi toda la semana confirmó lo que ya sospechaba. No estaba aprendiendo humildad en la cocina, lo que estaba cultivando era puro rencor. Laura levantó la mirada cuando crucé la puerta, notando la firmeza en mi forma de caminar. ¿En qué le ayudo hoy, doña Ramírez? Organiza una reunión.
Valeria Montenegro de Ramírez, en mi oficina a las 10. Me detuve justo en la entrada. Y Laura, asegúrate de que suba por el elevador principal. Quiero que cruce todo el piso ejecutivo. Exactamente a las 10, la voz de Laura salió por el interfono. Doña Ramírez, ya llegó su cita de las 10. Que pase. Me di vuelta en la silla para mirar por la ventana, de espaldas a la puerta, mientras escuchaba los pasos sobre el mármol. El reflejo de Valeria apareció en el vidrio. Se notaba agotada. Su pelo, que normalmente estaba impecable, lo traía amarrado en una cola de caballo sin gracia. La ropa de marca ya no estaba. En su lugar vestía con ropa sencilla, típica para trabajar en la cocina. Disculpe. Su voz tenía ese tonito conocido de fastidio contenido. Me dijeron que alguien quería hablar conmigo sobre mi cambio de puesto. No entiendo por qué me mandaron al piso ejecutivo. Obviamente hay un error. Me giré poco a poco en la silla, dejando que el reconocimiento le apareciera en la cara. Su expresión cambió por completo. La confusión dio paso al impacto, y el impacto se convirtió en puro terror. Hola, Valeria. Abrió y cerró la boca varias veces antes de que pudiera decir algo. ¿Usted qué? ¿Cómo llegó hasta aquí? Entré por la puerta que uso todos los días, como siempre en la mañana, y le señalé la silla frente a mi escritorio. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho que platicar. Se quedó parada, con la cara transformándose como si fuera una ruleta de emociones. Primero incredulidad, luego enojo, miedo y algo que tal vez era cálculo. Esto es una especie de chiste. Usted no es... No puede ser. La directora general y fundadora de Tecnologías Horizonte, terminé por ella. Me temo que sí lo soy. De hecho, llevo 35 años en ese puesto. Valeria cayó sentada como si las piernas ya no le respondieran. Pero usted... En la cena dijo que trabajaba para una empresa de limpieza. Dije que tenía un negocio. Tú asumiste que era de limpieza. Me acomodé en mi silla mientras la observaba con atención. La gente suele ver lo que quiere ver, ¿cierto? No dijo nada por un rato largo. Claramente, su mente iba a 1000 por hora. Cuando volvió a hablar, lo hizo con otro tono, más suave, con ese aire encantador que seguro le sirvió para subir peldaños en la oficina. Señora Ramírez, no tenía ni idea de quién era usted. Si lo hubieras sabido, ¿me habrías tratado diferente? La interrumpí. Eso es curioso. Entonces, ¿tu manera de tratarme dependía de lo que creías que valía yo socialmente? Se le subieron los colores al rostro. No quise decir eso. ¿Y qué sí quisiste decir? Se enderezó en su asiento, como si estuviera probando otro camino. Quise decir que todo fue un malentendido. Las relaciones familiares pueden ser difíciles, y a veces uno dice cosas en un momento de tensión que no siente de verdad. Ah, entonces, cuando llamaste a seguridad para que me sacaran de la fiesta de cumpleaños de mi nieto, ¿eso fue un momento de tensión? Estaba muy estresada por la cena. Quería que todo saliera perfecto, y yo arruiné tu perfección. Abrí su archivo de empleada en mi computadora. Dime, Valeria, ¿te suena el nombre Margarita Campos? El cambio de tema la descolocó. ¿Quién? Margarita Campos. Tiene 61 años, trabaja en contabilidad. La avergonzaste en plena reunión de presupuesto. Dijiste que mejor se hiciera a un lado para que alguien que sí entendiera el mundo de hoy tomara su lugar. Los ojos de Valeria se movieron por todo el despacho, buscando una salida que no existía. Eso fue solo un desacuerdo laboral. A veces hay que ser claros cuando se trata de trabajo. ¿Y Roberto Villanueva? Del área de soporte. Lo hiciste trabajar horas de más en tus asuntos personales y le dijiste que no podía seguirle el ritmo a las nuevas generaciones. Tengo expectativas altas. ¿Y Juana Rodríguez? Dijiste que era poco profesional solo porque no pudo cambiarte el turno a última hora. La mandaron al turno nocturno por tu queja. La fachada cuidadosamente armada de Valeria empezó a desmoronarse. No entiendo qué tiene que ver esto con nada. Eso eran asuntos de trabajo completamente válidos. Moví la pantalla de mi computadora hacia ella, dejándole ver la lista de quejas en su contra. 3 denuncias formales por discriminación por edad en año y medio.
todas desechadas porque tu jefe creía que simplemente estabas manteniendo estándares altos. Porque sí lo estaba haciendo. Estabas manteniendo esos estándares cuando le dijiste a Luis que la gente de la cocina está ahí porque no tienen las habilidades o la inteligencia para hacer algo mejor. Se le fue el color del rostro. ¿Era usted la que estaba en la cocina? Todos los días esta semana, escuchándote menospreciar a trabajadores honestos como si fueran servicio de limpieza, viéndote no aprender nada de esa experiencia más que cómo echarle la culpa a otros por lo que te pasa. Se puso de pie de golpe, su máscara cayéndose por completo. Esto es una trampa. No puedo estar espiando a los empleados. Puedo observar la cultura laboral dentro de mi propia empresa. Y lo que encontré fue una empleada que ataca sistemáticamente a los trabajadores mayores, que cree que el valor de una persona depende de su estatus social y que no tiene la empatía básica para liderar. Está haciendo esto por la cena. Esto es algo personal. También me puse de pie y caminé hacia la ventana que da a la ciudad. ¿Sabes sobre qué construí esta empresa, Valeria? Sobre la idea de que la innovación nace del respeto a cada punto de vista, que la sabiduría tiene muchas formas y que el valor de alguien no lo define ni su edad ni su origen. Me volteé para mirarla. Tú representas todo contra lo que he luchado en mi carrera. ¿Y ahora qué? Su voz apenas se oía. ¿Me va a correr? Eso depende de ti. Sus ojos se iluminaron con una pizca de esperanza. ¿Qué quiere decir? Tienes dos caminos. Puedes seguir trabajando en la cocina, entendiendo lo que significa recibir el mismo trato que tú has dado. Quizá, con el tiempo, empieces a ver cómo tus actos han afectado a la gente, y si no, puedes presentar tu renuncia hoy mismo. Yo te doy una carta de recomendación neutral que mencione tus capacidades en marketing sin decir por qué te fuiste. Me miró un buen rato pensando. Al final habló, y con lo que dijo supe todo lo que tenía que saber sobre quién era. Esto es un chantaje. Está usando su posición para obligarme a irme solo porque no sabía quién era usted. Te estoy dando la oportunidad de irte con la cabeza en alto. ¿Mi dignidad? Su voz subió. Me puso a lavar platos una semana entera. Me humilló. Te traté como tú has tratado a la gente que trabaja contigo. La diferencia es que ellos no tenían opción. Tú sí. Valeria se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volteó, con la cara deformada por el coraje. Marcos se va a enterar de esto. Va a saber qué tipo de persona es en realidad su madre. Marcos sí va a saber la verdad. Va a saber que su esposa ha estado molestando constantemente a los empleados mayores y que mandó traer a los de seguridad para sacarme de la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. Se quedó paralizada con la mano en la perilla. También va a saber, seguí hablando, que cuando tuvo la oportunidad de aceptar la responsabilidad por lo que hizo y crecer como persona, prefirió echarle la culpa a los demás y hacerse la víctima. Estás destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio no es problema mío, Valeria, pero tu manera de ser sí lo es. Se quedó ahí otro momento, respirando agitada, el pecho subiendo y bajando sin control. Cuando volvió a abrir la boca, su voz salió fría, medida. Me quedo en la cocina. Me voy a quedar ahí y voy a demostrar que todo esto es por tu venganza. Marcos se va a dar cuenta tarde o temprano. Asentí despacio. Está bien, preséntate en la cafetería el lunes por la mañana, a la misma hora, en el mismo puesto. Cuando se fue, me senté otra vez en mi escritorio sintiéndome con más edad de la que tenía. Esperaba que al decirle las cosas como eran, se sacudiera un poco y pensara mejor, que viera todo esto como una oportunidad para cambiar. Pero eligió seguir en lo mismo, seguir fingiendo. Volvería a la cocina no para aprender, sino para aguantar. Iba a hacerse la víctima de una señora rencorosa, sin aceptar que todo esto venía directamente de su forma de tratar a los demás. Mi celular vibró con un mensaje de Marcos. ¿Podemos comer hoy? Valeria quiere decirte algo. Me quedé viendo el mensaje un buen rato antes de contestar. Me temo que hoy estoy bastante ocupada, tal vez en otro momento. Porque ya sabía lo que Valeria quería decir. Quería contarle quién soy, usar la familia como escudo para librarse de las consecuencias de lo que ha hecho. Quería poner a Marcos en mi contra, haciéndose pasar por víctima de mis expectativas imposibles.
pero esa plática se iba a dar cuando yo decidiera, no cuando a ella le convenga. Y cuando llegara el momento, Marcos iba a enterarse de algunas verdades incómodas sobre la mujer con la que se casó y la madre a la que no supo defender. Esto todavía no se acaba. La llamada llegó un martes en la noche, 3 semanas después de mi cara a cara con Valeria. La voz de Marcos sonaba tensa, como si por fin hubiera tenido que aceptar algo que no quería ver. «Mamá, tenemos que hablar, los tres». Dejé mi taza de té en la mesa, notando cómo le temblaba la voz. ¿De qué exactamente? De lo que está pasando con el trabajo de Valeria, de lo que pasó en la fiesta de Mateo, de todo. Hizo una pausa. Se oían voces apagadas detrás de él. Valeria, diciéndole qué decir, sin duda. Me dijo quién eres de verdad. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Silencio, largo, pesado. Estoy confundido, estoy molesto. No entiendo por qué nunca me dijiste que eras la propietaria de la empresa donde trabaja. Jamás preguntaste qué tipo de negocio manejaba Marcos. Asumiste, como ella también lo hizo. Ese no es el asunto, mamá. El asunto es que has estado manejando su trabajo a tu antojo, castigándola por líos familiares. Cerré los ojos. Incluso ahora, sabiendo cómo fueron las cosas, él seguía defendiéndola. ¿Eso fue lo que te dijo? Me contó que lleva semanas poniéndola a lavar trastes como forma de castigo. Esa no es la mamá que yo conozco. Entonces quizás no me conoces tan bien como crees. Así como no conoces a tu esposa tan bien como crees. ¿Y eso qué se supone que quiere decir? Quiere decir que esta charla hay que tenerla en persona. Esta noche, en mi departamento, a las 8. Se aparecieron 15 minutos tarde. Valeria claramente se había arreglado con esmero. El cabello peinado, el maquillaje bien cuidado, la ropa escogida con precisión para proyectar profesionalismo derrumbado por persecución personal. Marcos tenía cara de agotado, como quien está en medio de 2 mujeres a las que debería querer, pero a quienes en realidad no entiende. Serví café en mi sala pequeña, el mismo rincón sencillo donde he vivido la última década. Nadie ignoró la diferencia entre este lugar y su casa grande del fraccionamiento. «¿Mamá?», dijo Marcos al sentarse en mi sofá viejo. Valeria me contó algunas cosas preocupantes sobre lo que pasa en su trabajo. Seguro que sí. Me quedé de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Qué fue lo que te dijo? Valeria se inclinó un poco al frente, con una expresión que mezclaba dolor y firmeza. Le conté que usaste tu puesto para hacerme quedar mal, que me mandaste al peor puesto de toda la empresa como castigo por un problema entre familia. Un problema entre familia, repetí despacio. ¿Así le llamas ahora? ¿Mamá?, interrumpió Marcos. No importa lo que haya pasado en el cumpleaños de Mateo, usar tu negocio para ajustar cuentas personales no está bien. Eso no va contigo. Tienes razón, no va con la madre que tú conoces, pero sí va con la directora general que siempre he sido. Fui hacia la ventana y vi las luces de la ciudad. Dime, Marcos, ¿qué sabes realmente del trabajo de Valeria? Es buena en lo que hace, tiene ambición, está construyendo una carrera. Ha recibido 3 quejas formales de empleados mayores en los últimos 18 meses. Ha creado un entorno hostil para quienes tienen más de 50 años. Se ha dedicado a intimidar a quienes considera por debajo de ella. La pose firme de Valeria tembló apenas. Eso eran quejas profesionales válidas. Le dijiste a Luis que los de la cocina no tienen ni la capacidad ni la inteligencia para aspirar a nada mejor. Los llamaste personal de mantenimiento. Me giré a mirarlos. Dijiste que Juana Rodríguez seguramente ni acabó la prepa y que María podría ser ilegal. El color se le fue del rostro a Marcos. Valeria, ¿es verdad eso? Estaba molesta. Uno dice cosas cuando está bajo presión. ¿Así como cuando te estresas por las cenas? Le solté en voz baja. ¿Así como cuando llamaste a seguridad para sacar a la pobretona de tu mesa? ¿Qué quiere decir eso? Marcos nos veía sin entender. Significa mujercita sin clase, le aclaré. Así me llamó tu esposa antes de que me sacaran escoltada del cumpleaños de tu hijo. El silencio que cayó fue como un portazo. Marcos volteó hacia Valeria.
y en su cara vi pasar las mismas emociones que tenía cuando era niño, como cuando se enteró que lo de los Reyes Magos no era verdad. ¿Llamaste a mi mamá pobretona? Los ojos de Valeria iban de un lado a otro como si buscaran una salida. Marcos, tienes que entender. Se presentó vestida como... O sea, no sabía quién era. ¿Y eso lo vuelve aceptable? No. Pero... ¿Pero qué? Su tono ya no se aguantaba. Todo ese control que cargaba desde hacía años se le rompió de golpe. ¿Pero sí se vale humillar a alguien si crees que es pobre? ¿Sí se vale correr a mi madre de nuestra casa si no encaja con tus ideas de clase? Marcos, por favor, estás malinterpretando. Estoy entendiendo clarito. Se paró y caminó hasta la otra esquina de mi sala, que parecía más chica que nunca. Estoy entendiendo que mi esposa sacó a mi mamá de nuestra casa porque le dio vergüenza cómo venía vestida. Estoy entendiendo que ha estado fregando a empleados mayores en el trabajo. Estoy entendiendo que cuando mi madre le puso un alto, se hizo la víctima y se vino a llorar aquí. Valeria ya no tenía cómo sostener la fachada. Tu madre te ha estado mintiendo. Ella manipuló todo esto para dejarme mal. ¿Cómo? La palabra salió cortante como navaja. ¿Cómo lo hizo? Ella fingió que era del servicio de limpieza. Me estuvo espiando. En su propia empresa, observando a una empleada que ya tenía varias quejas encima. Marcos me miró. ¿Es cierto lo de las quejas, mamá? Asentí. 3 denuncias formales en año y medio. Todas se ignoraron porque su jefe decía que solo era estricta. Marcos volvió a ver a Valeria y se le cayó lo último que le quedaba de confianza. Entonces, cuando llegabas cada noche a decir que te trataban mal, que alguien te tenía bronca, lo que en realidad pasaba es que estabas enfrentando las consecuencias de tu propio comportamiento. Marcos, tú no sabes lo que es estar en ese mundo de oficina. A veces hay que ser dura. ¿Ruda? Su voz se quebró. Llamaste a los de seguridad por mi madre, Valeria. La hiciste pasar una vergüenza frente a 20 personas. Nuestro hijo vio cómo echaban a su abuela de su propia fiesta de cumpleaños. Estaba cuidando el buen nombre de la familia. ¿Cuidándonos de quién? ¿De mi mamá? De la mujer que me crió sola, que trabajó en 3 lugares distintos para que pudiera acabar la universidad, que no faltó ni una sola vez a las juntas de la escuela o a mis partidos. Ya no podía controlarse. Todo el coraje guardado durante años le salía a gritos. ¿Nos estabas cuidando de la persona más íntegra que conozco? Valeria se paró, la cara encendida de coraje y frustración. No es ninguna santa, por más que tú lo creas. Mira dónde vive, mira cómo se viste, es un bochorno. Las palabras quedaron flotando como ceniza en el aire. Marcos la encaró, la mirada fija y dura. Cuando habló otra vez, su voz sonó peligrosamente serena. Lárgate de aquí. ¿Qué dijiste? Lárgate del departamento de mi mamá. Lárgate ya, antes de que diga algo de lo que me pueda arrepentir. Marcos, no hablas en serio. Nunca hablé con más seriedad en mi vida. Caminó hacia la puerta y la dejó abierta. Vete a la casa, empaca tus cosas. Lo de la custodia lo resolveremos por medio de abogados. Valeria me volteó a ver con los ojos abiertos de miedo. Eso era lo que querías, ¿no? Querías acabar con mi matrimonio. La miré sin bajar la vista. Lo que quería era que entendieras que todo acto tiene su consecuencia. Que aprendieras que tratar mal a alguien solo porque te sientes superior es algo que no se puede permitir. Que te naciera un poquito de humanidad. Y en vez de eso, lo arruinaste todo. No, Valeria, fuiste tú quien lo arruinó. El día que decidiste que mi nieto no necesitaba a su abuela. El día que elegiste herir en vez de cuidar. El día que obligaste a Marcos a escoger entre su mujer y su conciencia. Nos miró a los dos, como esperando que alguien la salvara, pero ya no quedaba nada. Agarró su bolso y salió por la puerta. Esto no se ha acabado, escupió. Sí, contesté en voz baja. Sí se acabó. Cuando se fue, Marcos cayó en la silla que ella había dejado vacía, con la cabeza entre las manos. No dijimos nada por un buen rato,
como si todos los errores del pasado se hubieran acomodado en la sala con nosotros. «Perdóname, mamá», susurró al fin. «Perdóname por todo. Ya lo sé. ¿Desde cuándo sabías cómo era realmente?» Siempre lo sospeché, pero tenía la esperanza de estar equivocada. Quería pensar que el amor la haría cambiar, que la haría mejor persona. Me miró, los ojos hinchados de tristeza. «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora te toca reconstruir. Enfócate en ser el papá que Mateo necesita. Acuérdate de quién eres, más allá de todos esos compromisos que te echaste encima». ¿Y Valeria? Pensé en sus opciones. O dejaba el puesto, o seguía tragando humillaciones en la cocina de mi empresa. Valeria sabrá cómo salir adelante. Siempre ha sabido. Marcos bajó la cabeza, despacio. ¿Podrás perdonarme por haber permitido que me tratara así? Me senté a su lado en el sillón. Le tomé la mano entre las mías. «Eres mi hijo. No hay nada que perdonar». Pero mientras lo decía, sabía bien que recuperar la confianza nos iba a tomar tiempo. Hay heridas que cierran pronto, pero hay otras que se quedan marcadas para siempre. El ajuste de cuentas ya había pasado, pero el trabajo verdadero apenas comenzaba. 6 meses después, estaba en mi oficina en una mañana fresca de otoño, revisando los reportes del trimestre que confirmaban el crecimiento firme de Tecnologías Horizonte. El sol entraba con fuerza por las ventanas, dejando sombras largas sobre el escritorio de caoba, donde tantas veces había tomado decisiones clave. Laura tocó y entró con mi café y la correspondencia del día. «Señora Ramírez, hay una carta de renuncia del área de alimentos sobre su escritorio». Lo supe con solo verla. La letra de Valeria, clara y firme, llenaba una hoja con una renuncia efectiva de inmediato, alegando motivos personales y la búsqueda de nuevas oportunidades. No había ni una palabra sobre lo que aprendió, ni una señal de arrepentimiento, ni un asomo de evolución. Era solo una salida pensada para salvar lo poco que le quedaba de orgullo. Firmé la aceptación sin pensarlo. Hay personas que aprenden de las consecuencias y otras que solo las resisten hasta encontrar una vía de escape. «Laura, tramítala hoy y manda un aviso a Recursos Humanos. Desde ahora, las entrevistas de salida son obligatorias para todos los puestos de supervisión, sin excepciones». Los cambios que había hecho en estos 6 meses iban mucho más allá de una empleada conflictiva. Reorganicé el sistema de reportes para que todas las denuncias de acoso laboral llegaran directamente a mí. Metí cursos de sensibilización para todo el personal con cargo. Y lo más importante, ascendí a Juana Rodríguez como supervisora de piso, un lugar donde por fin se valoraba su experiencia y buen juicio. Margarita Campos volvió al turno diurno con una carta de recomendación en su expediente. Roberto Villanueva ahora lideraba un proyecto clave para renovar nuestra infraestructura de TI y sus años de experiencia resultaron ser esenciales. El ambiente estaba cambiando, lento pero constante. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. «Hola, mamá. ¿Tienes chance de comer hoy? Mateo quiere enseñarte algo». La relación con mi hijo se había ido sanando poco a poco, como un hueso que se rompe y necesita su tiempo para quedar firme otra vez. El divorcio fue rápido. Valeria se había regresado a vivir con sus papás, en otro estado, como si arrancar de cero en otro lugar fuera mejor que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho en una ciudad donde ya todos sabían la verdad. Claro que sí. ¿En el mismo sitio de siempre? En realidad, Mateo quiere que hagamos un picnic en el parque. Ha estado practicando algo para ti. 1 hora más tarde, tendí una cobija bajo un árbol grande mientras Mateo corría entre los juegos, riendo tan fuerte que su alegría se mezclaba con el murmullo del viento. Marcos se veía mejor que en mucho tiempo, como si al fin se hubiera quitado de encima todo lo que lo agobiaba. «Mamá, mira esto», gritó Mateo colgado de cabeza en los pasamanos, con esa seguridad valiente que solo tienen los niños pequeños. «Ten cuidado, corazón», le contesté, sintiendo cómo se me llenaba el pecho con la felicidad tan simple de poder volver a preocuparme por él. Marcos se acomodó a mi lado sobre la cobija
sacando unos sándwiches de una bolsa de papel estrujada. Pregunta por ti todos los días. ¿Cuándo va a venir la abuela? ¿Crees que la abuela me enseña a hacer galletas? ¿La abuela me puede contar el cuento de la princesa? ¿Y tú qué le dices? Que la abuela anda ocupada construyendo castillos y peleando con dragones. Sonrió, y fue la primera sonrisa de verdad que le vi en años. Dice que eres la persona más fuerte que conoce. Solté una risa bajita al ver a Mateo trepando con decisión por las estructuras del parque. Es listo ese niño, a veces demasiado. La semana pasada me preguntó por qué su mamá se fue, y yo no supe cómo responderle. Lo más duro era eso, cuidar la inocencia de un niño sin dejar de decirle la verdad. ¿Y qué le contestaste? Le dije que los adultos a veces se equivocan, y que a veces esos errores hacen que tengan que vivir separados un tiempo. Marcos sacó unos juguitos con movimientos lentos, como si cada paso tuviera peso. Me preguntó si ella iba a regresar. ¿Y tú? Le dije que no sabía. ¿Eso está mal? ¿Debí ser más claro? Me incliné y le apreté la mano con fuerza. Le dijiste lo que necesitaba escuchar, de una forma que podía entender. Eso es lo único que cualquier padre puede hacer. Mateo corrió hacia nosotros con la cara encendida de emoción y los cachetes colorados. Abuela, ven a ver el castillo que hice en la arena. Me dejé guiar hasta su obra, una construcción de palitos y montones de arena que parecía sacada de un cuento. Mientras lo miraba, me fijé en las otras familias alrededor, abuelitos empujando columpios, papás correteando tras niños, ese enredo hermoso que es la vida común. Para esto había estado luchando, no por venganza, ni por tener razón, sino por el simple derecho a estar en el mundo de mi nieto, a estar sin tener que pedir perdón, a que me quisieran por quien soy, no por lo que otros piensan que debería ser. Esa noche, cuando Marcos y Mateo se fueron, me quedé en mi apartamentito viendo las fotos en las paredes. Ahí estaban las de siempre. Mateo de bebé, Marcos con su birrete el día que se graduó, las fiestas de antes de que Valeria apareciera en nuestras vidas. Pero ahora también había otras nuevas. Mateo y yo haciendo galletas, metidos en fuertes de cobijas, leyendo cuentos. Una vida que por fin volvía a ser mía. Mi celular vibró con un mensaje de Luis, el chavo de la cocina que, sin planearlo, se volvió un cuate muy cercano. Señora Ramírez, nada más quería avisarle que el nieto de María se graduó de la prepa hoy. Es el primero en toda su familia en lograrlo. Gracias por el programa de becas que usted puso en marcha. Sonreí y contesté. Felicítalo de mi parte. Todo esfuerzo merece ser reconocido. Ese programa había sido mi última propuesta, apoyar con becas a los hijos y nietos de empleados que llevaban años dándolo todo. Gente como María, que durante 2 décadas se había partido el lomo para que Tecnologías Horizonte funcionara como relojito, merecía ver a su familia salir adelante. Me entró otro mensaje, esta vez de Juana Rodríguez. Hay una vacante para supervisora del turno de noche en el edificio B. Me interesa postularme. Me serviría mucho una referencia de alguien que conozca cómo me rifo en el trabajo. Solté una carcajada mientras respondía. Creo que conozco a alguien que podría ayudarte con eso. Mientras el sol se iba perdiendo detrás de la ciudad, me preparé algo sencillo para cenar y me recosté en el sillón con un libro. El departamento estaba callado, pero no con ese silencio que pesa. Era ese tipo de tranquilidad que se siente como descanso. Pensé en Valeria, sin saber dónde estaría ahora, y me sorprendió lo que sentí. No satisfacción por cómo terminó, sino tristeza por todo lo que dejó ir. Pudo haber aprendido tanto en la cocina. Pudo haber entendido lo que es ponerse en el lugar del otro, crecer, haber sanado lo que tenía con Marcos desde el respeto y no desde el interés. Pero prefirió verse como víctima, echarle la culpa a todo el mundo por cosas que ella misma provocó. Hay personas que se la pasan toda la vida escapando de hacerse cargo, sin entender que la libertad que tanto buscan solo llega cuando asumen sus decisiones. El celular sonó una vez más. Era Marcos otra vez. Mamá, Mateo quería que te hablara para desearte buenas noches. Le preocupa que estés sola.
escuché la vocecita de mi nieto al fondo. Dile a la abue que los dragones le tienen miedo a la oscuridad, así que deje las luces prendidas. Dile que sí, que dejaré las luces prendidas, dije sonriendo. Y Marcos, gracias. ¿Gracias por qué? Por decidir ver la verdad cuando de verdad importaba. Al colgar, sí dejé una luz prendida en la cocina. No por miedo a los dragones, sino porque a Mateo le importaba. Y que alguien se preocupara por mí era algo que estuve a punto de perder. Esa noche me fui a dormir pensando en lo que es el poder. No el que viene con cargos importantes o con tener nombre, sino el que nace de saber lo que vales y no aceptar menos. El que te hace levantar la voz por ti y por otros, aunque cueste. El que te permite elegir la dignidad antes que lo fácil, la verdad antes que lo cómodo. Valeria creía que sabía lo que era tener poder. Pensaba que se trataba de mirar por encima del hombro a los demás, de subir peldaños en círculos sociales donde no encajaba, de casarse con una familia que, en el fondo, sentía que le quedaba chica para sus verdaderas ambiciones. Había mezclado dureza con fortaleza, había confundido mover hilos con ser lista. Pero el poder de verdad, el que no se quiebra con el tiempo, el que construye en vez de aplastar, nace de levantar a otros. Nace de usar tu lugar para cuidar a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Nace de reconocer que toda persona tiene valor, sin importar si tiene estudios o no, si habla con acento, si limpia oficinas o maneja juntas. Hace 35 años, fundó Tecnologías Horizonte con esa idea en el centro, y mientras respirara, no iba a soltarla. Al día siguiente, iba a despertarse, volver a su escritorio y seguir cultivando una forma de trabajar que se basa en el respeto y en tratar a todos con dignidad. Iba a revisar quiénes aplicaron a las becas, autorizar ascensos a quienes se lo ganaron y cerrar la puerta a que los errores viejos se repitieran. Pero esa noche simplemente durmió. Un sueño profundo, tranquilo, el de alguien que defendió lo que importaba y salió adelante. No por vengarse, no por castigar, sino por mantenerse firme, actuar con paciencia y confiar, sin soltar, que todo ser humano merece algo tan simple como ser tratado con humanidad. Había recuperado su lugar en su empresa y en su propia sangre, había impedido que otros pasaran por lo que ella pasó, y sobre todo, le mostró a su nieto que su abuela sí tenía poder, no porque supiera hacer daño, sino porque eligió hacer el bien. Ese es el tipo de poder que vale la pena, el que deja algo duradero, el que da luz en vez de sombra, el que te permite cerrar los ojos sin culpa, sabiendo que hiciste lo que tocaba. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.